Amada familia, Dios es fiel, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo. Gracias a Dios, ¿cómo no agradecerle al Señor si todos los días Él no solo nos provee el alimento físico, sino que cada día Él se preocupa como nuestro buen Padre que es y nos da cada día el alimento espiritual? Gracias a Dios porque nos permite hacer una pausa en las rutinas que estamos haciendo ahí en nuestra casita para poder recibir de la palabra, recibir lo que Él nos quiere decir. Y en esta noche, cómo no decirle gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en mi vida, por todo lo que aún yo no puedo ver, pero sé que en medio de todas las circunstancias, Señor, que estamos pasando como pueblo, como nación, tú siempre tienes el control, tú siempre estás obrando, Señor. Gracias, mi Dios. Y ahí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos. Si tiene la oportunidad de tomar de las manos a su familia, hágalo y unámonos en oración. Bendito Padre Celestial, Señor, ¿cómo no darte gracias? Gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, un Padre fiel. Gracias porque tú siempre provees el alimento espiritual para tu pueblo, Señor. En esta noche nos unimos a todas las naciones, a todo tu pueblo extendido alrededor de la tierra, que en este día han hecho cita, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte, para cantarte, para decirte cuánto te amamos, Señor, cuánto arde nuestro corazón de amor por ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das la esperanza de saber que un día, muy pronto, te veremos y nuestro corazón será completamente lleno y feliz cuando eso suceda. Gracias, Señor, por este tiempo. Dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y me sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios vendrá bendición y abundante va para ti, para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y me sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Consumando mi frío, desaparecerá
en tu presencia. Nos disponemos a escuchar la bendita palabra del Señor con ese mismo amor, con ese mismo fervor en nuestros corazones. Te amamos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén y amén. Amén, amado Señor, queremos darte tantas gracias por tu bondad, por tu misericordia y darnos esta oportunidad de reencontrarnos una vez más, todos congregados, en un enlace digital, pero congregados porque lo que nos une es tu nombre y tu santa presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque se han conectado desde Quito, acá en Ecuador, pero también vemos que hay familias que nos están sintonizando fuera del país. Damos gracias a nuestro Señor porque tú permites, Papito Santo, que a través de este enlace todos podamos ser alimentados y recibir de tu palabra. Quiero leer en esta noche lo que el Salmo 123 dice y declaramos esta palabra sobre la vida de cada uno de los oyentes. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. Y la has tenido, Señor. Tú has sido tan fiel como fue predicado el día de ayer, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso, Señor, nuestra confianza está depositada en ti. Nuestros ojos están depositados en ti. Porque tú eres el que cuida nuestras almas, porque tú eres el que cuida nuestras familias, porque tú eres el que provee para cada una de nuestras casas, Señor. Descansamos en la certeza de que nuestras vidas están en tus manos y te damos gracias, Señor, por este tiempo de exposición de palabra y también, Señor, por la entrega de esta ofrenda de manera libre y voluntaria. Si es que hay algún corazón generoso que quiera entregar, Señor, sé tú mismo haciendo tu obra porque descansamos en que tú eres el que hace y el que tiene el control de todo, Señor. Te amamos con todo el corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando ahora en nuestros corazones y que nos permita, Señor, ser fortalecidos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia preciosa, Dios les bendiga. Siempre contento, siempre feliz de poder estar con ustedes a través de la exposición de la palabra. Es un privilegio completamente inmerecido el haber sido llamado al ministerio, haber visto durante todos estos años que a pesar de la humanidad podemos ver el respaldo de Dios, que eso significa la unción de Dios. La unción de Dios no es ni caerse al suelo ni cosas raras. La unción de Dios es el respaldo que Dios da cuando Él levanta a un siervo o una sierva de Dios para cumplir la tarea que Él mismo le ha encomendado. Entonces, cuando esa persona cuenta con el respaldo de Dios, eso se llama unción. ¿Se da cuenta? No tiene nada que ver con cosas medias raras que a veces por ahí vemos. Iglesia amada, el día de hoy, al ver las noticias en nuestro país, en el mundo, ya llega un momento, no sé si a usted le pasa, pero ya llega un momento donde en serio ya temor no hay. Así una preocupación asfixiante ya no hay. A veces ya escuchas cosas que pasan, por ejemplo, en el ámbito político, que ya, como decía en algún programa, vergüenza ajena, pero ya a veces ya no da ni coraje, ya da chiste a veces. Se oye cada cosa, Dios mío, es impresionante. Y bueno, le escuchaba a un economista versado, entendido de la problemática que está pasando el mundo con respecto a la caída del barril de petróleo y quienes al final del día resultan hasta beneficiados de todo esto y cómo este economista está convencido de que todo esto fue provocado, fue maquinado, ¿no es cierto? Y que es simplemente el impulso para llevarnos a la humanidad a experimentar y a vivir lo que ya nosotros hemos escuchado, el famoso nuevo orden mundial. Y mire, yo hasta ahí me regocijo, hermano querido, porque el mundo incrédulo piensa, habla de su nuevo orden mundial. Dios mío, cuando en la palabra, en la Biblia,
Sí encontramos un nuevo orden mundial. ¿Cuándo? Cuando tendremos hasta cielos nuevos y tierra nueva. Perdón, pero para mí ese sí es un nuevo orden mundial. No el que quiere hacer a la cabeza el mismo diablo, el anticristo, el falso profeta, esta trilogía diabólica. No, no, esos son imitaciones mal hechas. El nuevo orden mundial, en realidad, quien va a hacer es nuestro buen Dios. El día de ayer nos deleitábamos considerando que cada mañana sus misericordias son nuevas. Pero hermanos amados, si sus misericordias son nuevas cada mañana, imagínate cómo es el clímax de la historia. Cuando todo esto pase, por fin, imagínate realmente ese nuevo orden mundial, no lo que se llenan la boca diciendo aquellos prepotentes, orgullosos que no conocen de Dios y que en su insignificancia humana pretenden crear un nuevo orden. En Cristo sí, en Dios, amén. Ahí sí, hermanos, cielos nuevos y tierra nueva. Gloria a Dios. Así que hasta cuando escucho esos documentales, veo esas noticias, créanme que como hijo de Dios, nuestra perspectiva es mucho más amplia, ¿sí? Y tal vez mucha gente se queda asustado cuando oye y dice, mira, es que es esto, es que detrás de todo esto están los grupos Illuminatis y detrás de todo esto está la masonería y estos grupos que tienen dominados el mundo. Dios mío, ¿qué son? Menos que gusanos delante de Dios. Por favor. Entonces, hermanos queridos, yo en el mensaje del día de hoy quiero que nos regocijemos aún en medio de la prueba, aún en medio de esta situación que estamos viviendo. Sí, hermano, que nos aprendamos a regocijar, no por los reportes que nos vienen a dar ciertos medios de comunicación, sino por el reporte que nos da nada más y nada menos que nuestro Señor. Para eso le pido que abra su Biblia, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, por favor. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo. Y quiero que antes de que leamos este pasaje, porque así le puse de título a esta reflexión, no soy yo la excepción. Si quiere puede repetir conmigo, diga, yo no soy la excepción. ¿De qué? Lea conmigo, por favor. Dice, iglesia preciosa. Y hasta se puede saber de memoria, no importa. Analicemos este pasaje. 1 Corintios 10, versículo 13 y 14. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por lo tanto, yo no soy la excepción. Luego, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir. Ni nosotros conocemos nuestros límites, ni nosotros sabemos hasta qué punto podemos resistir, pero Dios sí conoce. Lea nuevamente. Dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, hagamos algo que dice, huid de la idolatría. Bueno, hermanos queridos, deleitémonos entonces en esta noche, en este pasaje bíblico. Le voy a leer en otra versión el mismo pasaje. Dice, ninguna prueba les ha caído encima que salga de lo ordinario. ¿Quiere que le repita? Dice, ninguna prueba les ha caído encima que salga de lo ordinario. Fiel es Dios y no permitirá Él que la prueba supere sus fuerzas. No, para que sea posible resistir, con la prueba dará también
la salida. Lindo, qué hermoso, hermano amado. Vemos nosotros que en el caminar cristiano, que en la vida en general, no es pues la vida no es una carretera, un camino, una autopista plana, sin baches, sin subidas, sin bajadas. No, es todo lo contrario. El camino que recorremos todos, hasta los más ungidos, los que saben bastante Biblia, ¿sí? Los que van fielmente a la iglesia, los que oran todo el tiempo. Sí, sí, todos, todos, todos. Por eso diga conmigo, yo no soy la excepción. No. El camino que recorremos los seres humanos es un camino irregular, completamente irregular. Y está marcado por qué este camino durante toda tu vida está marcado por subidas, está marcado por bajadas. Tenemos planicies, tenemos nuevamente elevaciones y así se pasa la vida. En este movimiento, hoy estamos aquí, te aseguro que mañana estaremos allá, porque la vida es así. Dios ha permitido que sea dinámica. Ayer estuvimos no en cuarentena, hoy estamos en cuarentena, mañana ¿en qué estaremos? Iglesia querida, muchas subidas y bajadas. Pero yo no soy la excepción, tú no eres la excepción, todos. Hoy tal vez tú eres apreciado, eres valorado, hoy tal vez tú eres querido, incluso tú eres admirado, extrañado, pero es posible que mañana seas despreciado. Es posible que el día de mañana seas malentendido, es posible que el día de mañana seas cuestionado, es posible que el día de mañana aquellos que decían yo conozco su corazón, yo sé cómo es, mañana te digan no sé cuál es tu corazón. Quisiera que analicemos, por favor, porque nosotros no somos la excepción. Te voy a repetir una vez más. Ninguna prueba les ha caído encima que salga de lo ordinario. Versión Reina Valera del 60. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amados, consideremos, por favor, para poder entender esta realidad. ¿Por qué hoy estamos aquí? Hoy estamos hablando de todo esto, hoy estamos considerando, ¿no es cierto?, cómo pudo haber caído el barril de petróleo tanto. Y cómo es posible que quieran hacer negocio con las mascarillas. Háganme el favor, ¿sí? ¿Y cómo es posible que nos digan que hay cierto número de muertos cuando, por ejemplo, en Guayaquil está saturado y ya no pueden recibir a un paciente más, ¿sí? Donde no saben dónde enterrar, donde no pueden darles un funeral, donde no hay ataúdes, donde se está pensando en fundas, en cartones, o sea, Dios mío, hoy estamos viviendo esto, mañana será mejor, será peor. Quiero que sepas, una vez más, que ninguna prueba les ha caído, iglesia. Ninguna prueba les ha caído encima que salga de lo ordinario. Este economista que le escuchaba en las noticias decía, desde su perspectiva, obviamente, decía, pero es que al Ecuador le cayeron las 7 plagas de Egipto, porque es por todo lado. Dios mío. Y vayámonos entonces por un momento a Egipto y consideremos
esa vida de subidas, bajadas, planicies y nuevamente elevar y luego nuevamente bajar. Por ejemplo, de José, el patriarca del Antiguo Testamento. Sí, José, hijo de Jacob. Usted recuerda la historia de Jacobo. Fue un creyente, José, que experimentó precisamente esto, subidas, bajadas, experimentó bendiciones, luego experimentó pruebas y luego otra vez bendiciones. Y experimentó en su vida, al igual que en la suya y en la mía, experimentó reconocimientos y luego oprobios, porque así es la vida. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Por eso es que tenemos que decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amados, la vida de José en el Antiguo Testamento, quisiera que le grafique alguna vez usted, de seguro, si no se subió, por lo menos vio. Yo soy los de la segunda opción, nunca me he subido, pero por lo menos he visto lo que se conoce como la montaña rusa, ¿no es cierto? A pesar de que la vida de José estaba como en una montaña rusa, aquí viene el milagro de Dios, porque José es un siervo de Dios. A pesar de esa vida en montaña rusa, Dios siempre lo siguió levantando. ¿Cómo? Pero había veces que iba abajo. Dios siempre lo siguió levantando. Pero ¿cómo? Si tantas cosas que le pasaron al pobre, dirá alguien. No, Dios siempre le siguió levantando. Y eso es lo que quiero que quede en tu corazón en esta noche. No importa cuántas bajadas, no importa. Dios siempre nos va a seguir elevando, subiendo. José tuvo esa clase de vida. Vamos entonces a considerar. José, por ejemplo, hubo un tiempo en que él disfrutó de una comunión tan especial, tan única, de padre e hijo. La relación que tuvo José con su padre, Jacob, hermanos, mostraba una comunión muy especial. Pero ¿sabe qué? Eso en un momento se cortó. Y de pronto, él estaba en su vida transcurriendo así. Y de pronto fue a parar a una cisterna, a un pozo. Descendió. Génesis capítulo 37, versículo 23 y 24. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron. ¿Te imaginas? Le echaron en la cisterna, pero la cisterna, rematado, estaba vacía y no había en ella agua. José tuvo subidas y bajadas. Ahora alguien diría, ¿cómo se les ocurrió eso a sus hermanos? Por eso la Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Hermanos queridos, qué tremendo es cuando personas que tú piensas que no te iban a fallar, al final del día te fallan. Qué tremendo es eso, hermano. Alguien dice, pero eran los hermanos de José. Lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Hay hermanos que después de algo sucede, o les fallamos nosotros o nos fallan. Y ahí vemos a José que está de pronto dentro de una cisterna, dentro de un pozo, gracias a Dios vacío, sin agua, sino, como les decía, rematado, se hubiese ahogado. Pero ahí está la soberanía de Dios. Se fue a su bajada. Ahí está. Pero, hermanos queridos, José no es que permaneció ahí en la cisterna por siempre. Si tú hoy has alcanzado un punto bajo en tu vida, en el área emocional, económica, en el área de salud, tú no es que vas a permanecer, si eres un verdadero hijo de Dios, tú no es que vas a permanecer en ese punto bajo siempre. No. No es que vas a permanecer metido en esa cisterna siempre. Resulta que en la vida de José, como en la vida de nosotros, sucedió algo lindo. De pronto,
de la cisterna, fue sacado y levantado nuevamente. Eso lo dice Génesis capítulo 37, versículo 28. Le repito, Génesis capítulo 37, versículo 28. Dice, recuerde que José estaba ahí en su bajada, ahí en su profundidad, ¿sí? Tocando fondo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron, ¿a dónde? Arriba, dice la Biblia, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Te das cuenta? Así es la vida, hermanos amados. Subidas, bajadas, planicies. Nuevamente elevarnos. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá. José estuvo con su padre, de pronto en la cisterna, de pronto sale de la cisterna y ahora ya está camino a Egipto. Yo me pregunto el día de mañana, ¿a dónde Dios nos está llevando? Pero debemos tener esa seguridad de que Dios nos ha cruzado de brazos y Dios nos está encaminando, y como iglesia estamos siempre encaminados como iglesia, hermanos queridos. Cómo Dios está usando este tiempo de cuarentena para que la iglesia recapacite un montón de cosas que los dejamos a un lado durante años. Y si Dios permite y salimos de todo esto, vamos a tener una iglesia distinta. Vamos a tener una iglesia que ha madurado en estos días. Vamos a tener una iglesia que valora y aprecia el estar congregados, que valora y aprecia la palabra de Dios. Pero eso será el día de mañana, si el Señor así lo permite y si no viene antes por su iglesia. Como no me cansaré de decir eso, pero sí te digo algo. Dios nos está llevando. Así que es posible que hoy nos sintamos encerrados en una cisterna. Bueno, el día de mañana estaremos yendo a otro lugar donde Dios nos lleve. En el caso de José, José es llevado a Egipto. ¿Sí? Le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Los hermanos hicieron negocio. ¿Te das cuenta? Los hermanos ahí, el amor al dinero. Y les llevaron a José a Egipto. Ahora, en Egipto, ¿qué pasa? Porque nada es estático. En Egipto resulta que del mercado de esclavos es llevado a la casa de Potifar. Capítulo 39, por favor, versículo 1 al 4, dice. Capítulo 39, versículo 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. En sus subidas y en sus bajadas, el Señor estuvo con José. Y fue varón próspero en sus subidas y en sus bajadas, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No era José, no te equivoques, si tú eres próspero, si tú tienes algo, si tú estás apoyando esta obra y tienes la capacidad de darnos una ofrenda, ¿sabes qué? El mérito no es tuyo, es que Dios puso, Dios te prosperó, Dios te dio. En el caso de José es clarísimo, dice, Jehová lo hacía prosperar, todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4, así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Lindo, uno diría, hasta ahí yo quiero que se acabe ya la película de José, y entonces que salga las letras que digan fin, ¿no es cierto? Y así vivió feliz
para el resto de su vida. Pero no, hermano querido, no os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. Y tú no eres la excepción, ni yo soy la excepción. Iglesia querida, resulta que ahora de la casa de Potifar todo estaba lindo, le servía, todo prosperaba, pero ahora resulta, usted conoce la historia, se enamora la esposa de Potifar, que alguna vez yo les decía, no dice en la Biblia el nombre, pero digámosle Potifara, se enamora de José. Y resulta que de la casa de Potifar ahora está nuevamente a la cárcel. De su subida a su bajada. Ahí lo vemos ahora en la cárcel. Capítulo Génesis 39, versículo 19 y 20. Génesis 39, versículo 19 y 20. Y aprovecho para dar gracias a Dios por la vida de las personas que me apoyan para que pueda salir estas emisiones. Tenemos un equipo que está trabajando, ¿sí? Así que yo bendigo a este grupo de familia amada que está trabajando con este servidor. Dice, entonces, de la casa de Potifar a la cárcel, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Era mentira. Quien se encendió en su lascivia fue la esposa de Potifar. Y tomó su amo a José y lo puso nuevamente abajo. Y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, no es que José iba a quedarse por siempre en ese lugar. Hermanos amados, resulta que ahora de la cárcel va a subir nada más y nada menos que al Palacio Real. Va nada más y nada menos como gobernador de Egipto. Tremendo, hermano querido. Entonces, si tú te das cuenta, José, al igual que tú, al igual que yo, que no somos la excepción, porque ninguna prueba nos ha sobrevenido que no sea humana. José tuvo sus subidas y sus bajadas, de la comunión con el Padre a la cisterna, de la cisterna al mercado de esclavos, del mercado de esclavos a la casa de Potifar, de la casa de Potifar nuevamente a la cárcel, de la cárcel, vamos, nuevamente arriba, se fue, gobernador de Egipto. Tremendo, hermano querido. No sé si usted va entendiendo cómo Dios obra en la vida de sus siervos. Así que aquella clase de mensaje y de predicación, esa que está de moda, por cierto, ¿no? De que siempre el cristiano que está en comunión, el cristiano que está bajo la unción, Dios mío lindo, siempre tiene que estar entonces en prosperidad. Y te pueden sacar esto, ¿no? Y te dicen, ahí está José, todo lo que llegaba a su mano, Jehová lo prosperaba. Y se quedan ahí. No se dan cuenta que toda la vida de José no fue eso. Subió, bajó, subió, bajó. ¿Qué sucede con el pecador que se arrepiente? Y se arrepiente de sus bajadas, de sus puntos bajos, de sus puntos, de sus estados vergonzosos, ¿sí? Usted recuerda ahora, dejémosle a José en el Antiguo Testamento y pongamos en nuestra mente al hijo pródigo, ¿sí? O al hijo restaurado. Usted lo puede leer tranquilamente, Lucas capítulo 15, deleítese. Ahí, de hecho, usted tiene tres parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Hermano amado, consideremos al pecador arrepentido que ha subido precisamente de sus puntos bajos, que ha alcanzado alturas, ¿pero por qué? Porque primero estuvo tocando fondo. Si a veces nosotros decimos, ¿cómo quisiéramos, por ejemplo, que un familiar, que un amigo, no toque fondo, no le pase nada malo, pero a veces es necesario esos fondos.
Es necesario darse contra el planeta, a veces es necesario ser sacudido por las circunstancias. Dios sigue teniendo el control, pero a veces es necesario. El hijo pródigo, usted recuerda, primero tenía todo, sí. Tenía a su padre, tenía jornaleros, tenía a su hermano medio raro, pero era su hermano, tenía bienes, tenía dinero, no le faltaba absolutamente nada. De pronto comienza de parte de él, no de parte del padre, de parte de él una enemistad, un corazón medio raro, medio sesgado, ¿no es cierto? Hasta que le dice, dame los bienes que me corresponden. El padre pudo haberle dicho, no te corresponde nada. Sin embargo, le dio. Dice que se fue a una provincia apartada, después de haber gastado todo en esa provincia apartada, se quedó sin nada, fue a buscar trabajo, ya no tenía dinero, ¿se da cuenta? Subidas y bajadas. Ahí está. Se le hace agua a la boca cuando ve la comida de los cerdos. Eso es tocar fondo, hermano amado. Hasta que vuelve en sí, recapacita y dice, hey, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, ¿y yo qué hago aquí? Iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y llegó el momento, hermanos queridos, que él también salió de ese chiquero, se levantó y andrajoso, sucio, maloliente, fue a la casa de su padre. Lo hermoso es que de esa subida a su bajada, y va por nuevamente camino a la casa, se da cuenta de su padre. El padre lo mira de lejos, lo reconoce. Él sale al encuentro, él le da un abrazo, él le da un beso, tal como nuestro Dios hizo con nosotros. Igualito. Entonces le puso calzado nuevo, vestido nuevo, anillo nuevo. Este es mi hijo, quien había estado muerto. Hoy vive, hagamos fiesta. Entonces en la vida del hijo pródigo, al igual que en la vida de José, y al igual que en tu vida y que en mi vida, subidas y bajadas. Es por eso que el creyente tiene que reconocer que, mire, en esta dinámica, por ejemplo, de las tinieblas fuimos llevados a la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, ahí estábamos, nuestros puntos bajos. Mas ahora sois luz en el Señor, y como sois luz en el Señor, dice, andad como hijos de luz. Tremendo. ¿Se da cuenta? De las tinieblas a la luz, de la muerte espiritual a resurrección de vida. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire esa dinámica, ¿sí? Muertos espiritualmente a resucitados. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta que no siempre se va a estar debajo de una cisterna? No siempre se va a estar en un chiquero. ¿Te das cuenta, iglesia amada, cómo el Señor ha venido obrando con nosotros? Por eso es que hoy podemos decir confiadamente esta palabra. Ninguna prueba, ninguna tentación que nos ha sobrevenido es algo extraordinario, es único, Dios se ensañó contigo. No, ¿qué dice la palabra? Nuevamente, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y en la versión que le leí, es la Nueva Biblia Española, dice, ninguna prueba les ha caído encima que salga de lo ordinario. Tremendo, hermano querido. Así que lo que estamos viviendo, vamos a salir con ayuda de Dios. Ese es el propósito de este mensaje. Vamos a salir, no vamos a estar aquí metidos todo el tiempo, vamos a salir. Y a Dios nos va a mostrar el cómo y el qué hacer. Pero debemos entender esto primero, hermano querido.
Fuimos llevados de esos puntos bajos, de esas profundidades, hermanos, de pecador a justo. ¿Te puedes imaginar lo que es ese cambio? Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Mire esa condición caída, mire ahí abajo de la cisterna, mire el chiquero del hijo pródigo. Así también, por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios por esas subidas y esas bajadas. Gloria a Dios porque en esa montaña rusa, al igual que con José, al igual que con los otros siervos de Dios, siempre el Señor nos va a estar elevando, siempre nos va a estar poniendo en lugares más altos, a pesar de las irregularidades que nos presenta la vida, a pesar de las subidas, bajadas, planicies y nuevamente subir. A pesar de todo eso, hermanos, en nuestra vida hay quebradas, hay mesetas, hay montes altos, hay picos, hay nubes, hay cielo. Gloria a Dios. Tal vez muchos el día de hoy, antes de sintonizar este mensaje, antes de escuchar este mensaje, les estuvo invadiendo tal vez la tristeza. Yo quiero decirte algo. Listo, experimentaste tristeza. Esa fue tu cisterna. Ya, pero ahí no te vas a quedar. Es más, la Biblia a nosotros nos lleva de la tristeza al gozo. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 20? Juan capítulo 16, versículo 20 dice el Señor, de cierto os digo. Yo quiero que ahí donde tú estás, levanta tu manito, levanta tu mano. Esta es palabra para ti, iglesia amada. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. A quienes dirigió estas palabras inicialmente es a los discípulos del Señor. Ellos tenían que enfrentar todo lo que se avecinaba, ¿no es cierto? La muerte, sepultura. Pero también ahí estaba la muerte y sepultura. Y el haber sido llevado de manera injusta donde Poncio Pilatos y ese juicio tan manipulado ante las autoridades religiosas en la casa de Caifás, etcétera. Hermano querido, ellos iban a lamentar. Sin embargo, llegó el día de la resurrección. No siempre iba a pasar. El Señor no siempre iba a estar ahí dentro del sepulcro. No, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo mismo que sucedió con el Señor, que Él también tuvo sus puntos bajos, sin pecado, santo, a diferencia de nosotros, que más de una vez topamos fondo a causa de nuestra necedad, a causa de nuestra dureza de corazón, a causa de nuestra maldad. Muchas veces tocamos fondo y nos damos contra el planeta. Hermano querido, mi Señor, no. Sin embargo, Él no se quedó en el sepulcro por siempre. No. De hecho, ahí está sentado a la diestra de Dios Padre. Y tampoco va a estar ahí porque ya viene pronto por su iglesia. Esto es dinámico, hermano amado. Así que, aunque vosotros estéis tristes, amada hermana que me estás escuchando, que ha llegado a tu corazoncito un montón de cosas que ha producido algo raro en ti. Hermano amado, que has estado luchando con eso en tu corazón, en tu mente, recuerda lo que la palabra te dice. El Señor te dice, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Te repito, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Así no vamos a permanecer siempre. Esto ya va a pasar, hermanos amados. Considera que tú, que hoy estás en Cristo, tú eras un candidato al infierno y ahora eres un candidato al cielo.
¿Qué dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipo? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero si estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si íbamos camino al infierno. No, ya cambió eso en Cristo, ya cambió. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando, hermanos queridos. Filipenses capítulo 3, versículo 20, para los que toman nota. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Te das cuenta? Un personaje del Antiguo Testamento en sus subidas y bajadas. Un pecador en sus subidas y bajadas. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Consideremos, por favor, la vida de Saúl en el Antiguo Testamento. Saúl, en cambio, hizo lo contrario, de sus subidas a sus bajadas. Saúl, que fue levantado por el Señor, que fue lleno del Espíritu Santo. Saúl, en cambio, fue de sus victorias, descendió a la envidia, al orgullo. Cayó feo Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, ya le voy a decir la cita, ahorita quiero que escuche. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Era el rey, arriba, hermanos. Aquí Saúl no es que estaba en una cisterna, no es que estaba en un chiquero, no es que estaba en las tinieblas, no es que... No. Sin embargo, salieron para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Wow. Dice la palabra: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. Ya no falta nada para que también le entreguen el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado, el Señor se había apartado de Saúl. Hermanos, hemos dado lectura a 1 de Samuel, capítulo, déjeme que ya le reviso aquí, 1 de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 15. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 15. Usted ve aquí, en cambio, que este hombre desciende a la envidia. Ahora, vemos a David. David, en cambio, sube a la victoria frente a Goliat, vence a Goliat, y después de un tiempo, ¿qué sucede? Desciende al fracaso con Betsabé. Vemos a Elías, sube al monte Carmelo y derrota a los falsos profetas de Baal, y luego desciende a la cueva de Oreb, temiéndole nada más y nada menos que a Jezabel, esposa del rey Acab. Se acaba de derrotar a cientos de falsos profetas, y ahora está aplaudiendo con las rodillas porque le amenazó una mujer, Jezabel. ¡Qué tremendo! Podemos ver a Pedro un creyente, Pedro que vio los milagros, Pedro que fue llamado por el Señor. Pedro, ¿cómo cayó? Cayó del no te negaré, Señor. No, que sobre mi cadáver no te negaré. ¿A dónde fue a parar? Bajó
al no sé lo que me dicen. Si yo no le conozco, ¿quién es ese hombre? Amados hermanos, quiero que lea conmigo el versículo completamente de 1 Corintios 10, versículo 13. Yo sé que hoy ha sido proyectado de una manera distinta este pasaje. Entiende, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero, me encantan los peros de Dios, pero fiel es Dios. Sobra decirle que esta frase tiene mucho significado, porque cuando buscábamos y le pedíamos dirección al Señor para la iglesia, fue tan claro: iglesia cristiana, Dios es fiel. Amados, publicando la lealtad de Cristo. Y una vez que tenemos claridad de eso, somos llamados a nosotros también ser fieles a Dios. Ahora, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, más de lo que podéis resistir, más de lo que podéis aguantar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amados, en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones que estás viviendo el día de hoy, pero en medio de las pruebas y tentaciones que vienen, por favor, que vienen sobre nosotros en este peregrinaje del creyente, donde también en el caminar cristiano hay subidas y bajadas, debemos reflexionar en las Escrituras, hermano. ¿Acaso tú no te sabes de memoria en estas subidas y bajadas? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En estas subidas y bajadas, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de tus puntos bajos, que ahí no te vas a quedar por siempre, en medio de estas subidas y bajadas, debemos decir con claridad absoluta, por lo cual estoy seguro de que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni pandemias, ni crisis económicas, ni salidas del anticristo, ni que los Illuminatis, ni que nada, hermanos amados, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, quiero que guardes esto, dice la palabra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Con tu mano levantada, por favor. Señor, yo te doy gracias por tu pueblo. Gracias por todos aquellos que el día de hoy están abriendo incluso su corazón a ti y están rindiendo su vida a tu señorío, y tú estás perdonando sus pecados porque ellos están confesando sus pecados, se están arrepintiendo. Señor, yo te doy gracias por esas personas que hoy tú estás salvando, pero gracias también por aquellas que ya en tu gracia los has salvado. Señor, que ellos puedan decir durante este tiempo y el resto de sus vidas: que tú darás, Señor, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, la salida para este pueblo que está orando. Tú darás la prueba y tú darás la salida para que puedan soportar. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de tus hijos. Señor, bendecimos una vez más la obra preciosa que has puesto en nuestras manos, y gracias por este pueblo comprometido con tu causa. Señor mi Dios, gracias porque eres tú quien nos sostiene. Gracias, Señor, porque eres tú quien hace prosperar lo que está en las manos de tus siervos, pero eres tú, Señor. Gracias por tus añadiduras. Gracias, Señor, porque nunca nos dejarás en una cisterna, nunca nos dejarás en un chiquero, nunca nos dejarás en un lugar oscuro, nunca. De tu mano vamos, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y el pueblo de Dios dice: amén.
Dios les bendiga, familia preciosa. El día de mañana a las 7 de la noche y por favor, al mediodía estamos clamando y estamos orando como ejército del Señor que somos. Yo les agradezco a Dios en primer lugar por sus vidas y les agradezco a ustedes por ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Que Dios los guarde y los bendiga por siempre. Amén.